¿Cómo están? Vamos a leer la palabra. Es Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6, desde el versículo 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Busca, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones a buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, que nos encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstolos, quienes orando les impusieron las manos. ¿Cómo están? Podemos ver el rostro de cada uno de ustedes el domingo y estoy muy agradecido. En adelante, si vienen aquí a ver el rostro, realmente se ve muy bien. Abajo no lo ven bien. Somos personas que creemos en Jesús. Somos las mismas personas, pero algo que nos ocurrió un día anterior, lo que nos ocurre en la casa, cuando pensamos todo es distinto. Pero cuando vamos leyendo la palabra es muy interesante. Dentro de la palabra, cuando nos cautivamos, nos despojamos de nuestro pensamiento y nos trasladamos a Jesucristo. ¿Ustedes también? Y la relación entre el Señor y yo, como que nos acercamos más. Y aunque nos encontremos con esto y aquello, si el Señor nos ayuda, yo siento que el Señor me va a ayudar. Y nos acordamos de uno a uno. Realizando el pastoreo, de repente, a veces ocurre cosas difíciles. Pastor, ¿cómo que usted tiene eso? Es porque no saben. Sí, a mí también me pasa. A veces pienso, ¿qué hago? Especialmente, claro, todo se enfoca a la Biblia y todo marcha conforme a la palabra. Hay cosas que son distintas a mis perspectivas. ¿Y qué tenemos que hacer cuando es distinto mi pensamiento? Tengo que pelear. No, no, no. Mientras que vamos hablando, lo que el hermano dice también entra en nuestro corazón y lo que yo digo también encaja. La palabra es la misma, pero de acuerdo a la vista es muy distinto y eso puedo sentir. ¿Qué es lo más importante? Cuando todo es complicado y es difícil, leo la Biblia. Qué increíble cuando la palabra entra en mi corazón. En mi corazón, todo lo que es complicado lo echa. La angustia, la preocupación. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios en sí tiene poder. Y aquella palabra, cuando domina mi corazón, tengo el agradecimiento y el Señor se encuentra conmigo. El Señor conoce toda esta situación. El Señor no podría resolver esto. Y tengo un gran consuelo, una gran fuerza, un gran gozo. Sí, yo he memorizado la palabra, he memorizado mucho en el camino. Y cuando yo predico, y yo a veces leo, en fin, nosotros durante largo tiempo, durante largo periodo, he leído la palabra. Mientras que iba pasando el tiempo y cuanto más iba pasando, la palabra y mi corazón se iba acercando más y más. ¿Qué
¿Qué quiere decir esto? También decía eso, pero cuanto más me acercaba a la palabra, ¿qué sentía? El Señor también. Muchas veces lo sentía de cerca. Si Jesús está cerca mío, ¿qué sería el problema? Están los 12 discípulos. Y si Jesús está ausente, siempre hay problema, pero cuando Jesús está con ellos, aunque falte alimento, no hay problema, por más que llueva. Aunque en la Biblia no existe eso, nada viene a ser problema. Todo se resuelve. Por eso nosotros verdaderamente se encuentra el Todopoderoso que es Dios. Y si nos guarda y si nos cuida, aunque no entre la fe, el Señor me estará mirando, me estará ayudando. Esto es bien serio. ¿Cómo puedo resolver esto? Si el Señor me ayuda, lo haré. Y nos acercamos bastante a ello. Yo soy pastor. Varias veces predico a la semana. A veces escucho también. Cuando voy escuchando la prédica, digo, sí, es así, cierto. Entonces esto no es ningún problema, ¿sí o no? Y tengo una gran paz en mi corazón. Cuando leo otro libro, pero la Biblia se enfoca a ello, porque es la palabra de Dios, Jesús está vivo y Jesús se manifiesta y todo va de maravillas y es maravilloso. Cuando hay algún problema, antes de que se resuelva, tenemos angustia. Pero cuando pensamos en la obra de Dios, se resuelve así o no, no hay ningún problema. Pero Dios está vivo. No creo que el Señor no podría resolver ni un problema tan pequeño que es el mío. Él sigue vivo, Él está conmigo. Entonces, después de que pasa el tiempo, uno se da cuenta que se resolvió y uno está contento. Pero viviendo la vida en Jesús, nosotros, obviamente, cuando les voy hablando sobre ello, en el corazón de ellos también tienen descanso. Porque cuando todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Cuando vamos leyendo aquella palabra, yo era un pecador, claro. El Señor Jesús murió por mi pecado y es cierto que se resolvió. Entonces fui lavado de mi pecado. Entonces yo soy justo, puedo ir al cielo. Cada una de las personas tiene un pensamiento distinto y se dirige con un cierto corazón. Yo a menudo voy leyendo mucho la palabra y cuando quiero predicar, no puedo conocer hacia medias, leo bastante. Y cuando voy meditando la palabra, toda angustia, preocupación que estaba en mí desaparece y el Señor está junto conmigo. Yo puedo sentir eso. Y verdaderamente, no sé si es casualidad, mediante la gracia del Señor, aquel problema se ha resuelto. A menudo digo, esto no lo he hecho yo, ha hecho Dios. No se ve ante los ojos. No podemos hablar compartiendo, pero el Señor está conmigo, me ayuda, me cuida, me da la fe. Como si fuera que me haya prometido, eso se resuelve. ¿A ustedes también le ha ocurrido ello? Sí, igual que yo, sí, me siento agradecido. No se depriman porque no les haya ocurrido. Va a surgir más adelante, viviendo en Jesucristo. Ahora estoy canoso en mi familia, desde mi padre. Él estaba canoso, yo también.
No sé si ha de haber uno o dos negros, pero habrá desaparecido. Allí, antes trataba ahora de esconder, pero ahora ni se nota. Ahora estoy anciano y ahora, bueno, todo es blanco y es muy pulcro, ¿verdad? Cuando vemos la palabra en Hechos 6, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. En la iglesia primitiva, entre los discípulos de Jesús, había un grupo de griegos y hebreos. Pero los griegos que dijeron que de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Parece que los hebreos estaban cerca del Señor y no sé si era por ello, pero empezaron a murmurar contra los hebreos. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Busca por hermanos de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y sin hablar sobre, yo como pastor que soy, estoy dentro de la iglesia. A veces si hacemos así, ¿cómo pensarán las personas de este lado? Si hago de aquella manera, ¿cómo pensarán? A menudo tengo ese pensamiento, pero ya acostumbrado en la iglesia, los hermanos, aunque no encaje algo con él, pasa de largo y para nada me preocupo. Pero cada una de las personas tiene un pensamiento distinto. Cuando leemos la misma palabra, sentimos algo distinto. Cada uno siente de manera distinta. Algo seguro que es la palabra de Dios hacia nosotros. Pero cuando leemos la palabra, no es simplemente una palabra. Si pensamos que esto es la promesa que el Señor nos hace, tenemos la fe, tenemos la fuerza, tenemos el gozo, agradecimiento, a pesar de que no se resuelva al momento. Señores, el Padre, si está en la casa, nada, sea lo que sea, nada viene a ser problema. Tengamos o no tengamos problemas. Si el papá está, sentimos tranquilidad. Pero el papá cuando no está ahí, tenemos la visita y dice aquello, tal, 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 tal. Y es bien complicado. En nuestra vida también, con muchos pensamientos, ustedes tienen que pensar en los estudios, también en los proyectos, y todo es complicado. En ese momento, cuando nuestro pensamiento se dirige a la de Jesús, el pensamiento de Jesús vence todo pensamiento y tenemos paz. Ah, cierto, el Señor Jesús está vivo. Esto parece difícil, pero no es difícil. Ay, qué bueno. Y ese corazón llegamos a tener. Yo no sé si realmente el Señor lo hizo, pero después de ello, todo se va resolviendo de maravilla. Ah, el Señor está conmigo, me está ayudando en esto. Y ese corazón muchas veces llegamos a tener en nuestro corazón, así nos dirigimos. Ustedes cuando van viviendo, bueno, cuando pasan largo no sabemos, pero yo siendo pastor leo bastante, leo una vez, 2 veces, hasta muy de noche, leo la palabra. Y la palabra, cuando está en mi corazón, cuando paso por una dificultad y cuando hay problemas simplemente y padezco por la dificultad, es completamente distinto. Ahora yo a menudo pienso en Jesús cuando tengo problemas, dificultad, angustia. Si Jesús está, el Señor Jesús me ayuda, esto no va a ser ningún problema.
el Señor Jesús en mi corazón, teniendo la fe de que está en mi corazón, el Señor Jesús me da la fuerza, el consuelo. Antes, cuando estaba en dificultad, me ayudó. Aparte del Señor, bueno, mi marido no gana mucho dinero. ¿A quién le veo? ¿De quién espero? De Jesús. Claro, perdón. El marido hay gente que gana bien, ¿verdad? Y así vimos la vida. Cuando nos levantamos, yo leo mucho la Biblia. Cuanto más leo, la palabra se acerca a mi corazón. Entonces, toda mi vida, en todo el día, cuando me ocurre eso, eso topa la palabra. Por más que sea grande el problema, cuando se conecta con la palabra, verdaderamente, el problema no parece problema, se resuelva o no. ¿Entienden? El pastor debe leer mucho la palabra. Y si uno predica lo mismo, ay, parece que el pastor no lee. Sí, aunque no lo dice, hay gente que a veces se nota que dice, soy carente, aunque yo no predique bien, siempre de manera renovada. Cuando oigo la palabra del Señor, tengo la esperanza y también los hermanos. Y no, no tienen que ir a menudo a la casa del pastor porque él tiene que leer. No, no importa que vengan. Uno puede lograr a ver, aunque vengan. Vengan a menudo. Pero ¿qué es lo importante? En aquellos días como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Entre los discípulos había griegos y hebreos. Jesús, ¿en qué grupo pertenecerá? ¿En el de griego? Obviamente, él es hebreo, sí. Él es, si Jesús no habla, parece que porque somos hebreos y los griegos. Y obviamente, parece que dice así porque somos griegos y aumentó la cantidad de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Los griegos están un poquito lejos de Jesús, ¿verdad? En la postura, ¿entienden? Los griegos dice que la viuda de quién, de los griegos, sus esposas, sus señoras, está diciendo que eran desatendidas en la distribución diaria. Por eso murmuraban en contra de los hebreos, porque los hebreos estaban de Jesús, vecino, y pareciera que los de hebreo tienen más fuerza, y pareciera que Jesús estaría más cerca de ellos más que con los griegos. Nada de eso aparece, pero los pastores inventan mucho. A veces no encaja, pero deben de entender. ¿Verdad que puede ser así? Los hebreos, aquellos griegos, hacen lo cómodo, le hacen trabajar y lo más difícil nos hace hacer a nosotros. Y sentados hablan sobre Jesús y nos hace trabajar nada más. Puede ocurrir eso, ¿entienden? Cuando miramos la palabra, nuestro corazón lo mismo. No es un problema grande, pero tenemos problema. Surge problema, ¿sí? Ustedes, cuando surge un problema, viene a ser un problema, pero cuando piensan en Jesús, Jesús hizo así y yo me voy a encontrar así, pensando en ello. Cuando surge el problema se hará más ligero o más pesado. Se va a aligerar, sí. Vamos a mirar la palabra en Hechos 6. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la destrucción diaria. Y para los
griegos, los hebreos están más cerca de Jesús. Pero los griegos dicen que siempre están desentendidas de la distribución diaria. Le hacen trabajar nada, pero aquellos hebreos siempre están sin hacer nada. ¿Puede que ocurra suficientemente eso, sí o no? En medio de las personas. Nosotros, si explicamos, interpretamos de otra manera. Cuanto más nos acercamos a Jesús, el problema se aligera. Eso no es algo forzado. Pastor Oxupar pone cosas que ni, ¿verdad que sí? Y así será. Entonces, dejando a un lado, cuando van viviendo y tienen dificultad, les falta el dinero, o cuando alguien le viene a cobrar el arroz. Sí, es muy un dolor de cabeza. Pero si Jesús está con nosotros y tenemos ese corazón de que Él está con nosotros, nos sentimos mucho, pero una tranquilidad mayor. Realmente, no sé cuánto de ayuda será, pero si es así, leyendo la palabra, orando, si el Señor Jesús está en nuestro corazón, sea cual fuera el problema, el pensamiento de Jesús es fácil para que suba a nuestro corazón. Si entra en nuestro corazón, seguramente Él me ayudará. Y así entra la fe en nosotros. Pero cuando el pensamiento de Jesús y mi pensamiento se aparta, nos apartamos. Por más que vaya a la iglesia, no hay nada. Y así el corazón de la gente se dirige. Amén. Realmente, Pastor Uspar no tiene nada que decir. Sí, puede que digan así. No, no puedo dejar de pensar. Cuando uno se convierte en pastor, debe de girar bien la mente. Las hermanas vienen y seguramente tienen alguna dificultad. Debe conocer eso. ¿Qué pasa? Debe hablar. Realmente, en la vida que vivimos, no hay nadie que no tenga angustia, sufrimiento. En caso que, si es una persona que cree en Jesús, si uno sabe que Jesús está con él, estos problemas también, el Señor Jesús nos ayudará. Es mucho más fácil de pensar ello. Entonces, en la vida de ustedes, congregar a la iglesia, creer en Jesús, eso pareciera nada, pero cuando nos acercamos a Jesús y cuando leemos, aunque no entendemos bien, cuando leemos la palabra, cuando está cerca de mi corazón, cuando experimentan algo, tendrán la influencia de la palabra. A eso me refiero. Y sea la angustia, la preocupación, muchas veces el rostro de ustedes se resplandece. ¿Entienden? ¿Por qué les hablo sobre ello? Para vivir de manera contenta, feliz, piensen mucho en Jesús. ¿Entienden? Es así. Leer la palabra, orar. Cuando pensamos en Jesús, cuando hay dificultad, ¿quién viene Jesús? En fin, por más que haya dificultad, no hay problema. Yo, llevando la vida de fe, he experimentado mucha dificultad. Cuando ahora me pongo a pensar, no sé cómo lo pude pasar. Todo parecía un sueño. Dentro de mí, no es que verdaderamente está, sino que aunque esté dentro del pensamiento, eso me aligera bastante. ¿Entienden? Cuando el marido no le va bien el negocio, dice que está en dificultad, y cuando él está angustiado,
Las hermanas, ¿qué deben hacer? Simplemente sonriendo, hablen de la palabra. Y porque en la palabra aparece sobre Jesús. Con solo hacer así, el hombre puede despojarse de aquella angustia. ¿Cómo que si tenemos el problema, no, cómo vamos a dejar de preocuparnos? No, si tienen el corazón de que Jesús le ayudará, tendrán una paz y se resolverá y tendrán gozo y tendrán menos arrugas. La hermana se ríe. Sí, hermana, ríase. Cuando ustedes se ríen, se harán más bellas, aunque no se maquillen. Y sí, aunque se maquillen, si no se ríe, sí, es así. Viviendo en esta vida, ante nosotros tenemos muchos problemas. Los niños a veces se enferman, a veces tengo que enviarle a la escuela y me falta la matrícula, tenemos esto y aquellos problemas. Al marido le iba bien, pero ahora le va mal. Cuanto más hacemos eso, ¿qué ocurre? Y vamos a tener mucha experiencia. Y cuando pasamos a lo de Jesús, Jesús devora todo ello. Y Jesús dice, qué delicioso. No, claro, no es así, pero en la vida de ustedes ahora se resplandece mucho más. Los hermanos cuando se casan, que cuando se queja, sí, querida, siéntate. Hoy he leído la palabra. El Señor Jesús no me perdonó únicamente, me curó, me dolía, pero yo tuve la fe de que me curaría. Háganlo así. Se cura la enfermedad. Yo he experimentado mucho de ello. El Señor Jesús. Aunque no podemos decir directamente que Él lo hizo, pero aunque no lo hizo, si tengo la fe de que el Señor lo hace, la angustia se marcha, la preocupación se marcha. Esas personas que no pueden digerir, si piensan en Jesús, podrán digerir bien. Jesús está en el vientre y come todo. No, no es eso. Pero en la vida que vivimos, el pensamiento es muy importante. Pero cuando vamos leyendo la palabra, es increíble. ¿Por qué? ¿Es así, sí o no? Sí, va llevando todo, va atrayendo todo el corazón y nos atrae. Y cuando nos cautivamos en la palabra, miles de angustias se marchan y no están. Así es. Claro, no podemos expresar todo, sin embargo, las casadas, cuando comen con el sueldo del marido, siempre sienten carencia porque las mujeres, le tendría que comprar un buen pantalón, tengo que comprarle un buen zapato. Todos piensan así, todos. Entonces, todos piensan en el hijo, la hija, en el marido. Cuando vemos todo ello, solamente su zapato está roto, las mujeres andan con zapatos rotos. No sé, hoy en día muchos andan con un zapato que está roto, pero que hace como que no está roto. No sé si no está roto, pero casi no vemos gente que ande con zapatos rotos. Sí, por más que se hace viejo, no importa. En nosotros tenemos muchos pensamientos. Entre miles de pensamientos, la razón más grande para, lo más grande para deshacernos del pensamiento desesperante es pensar en Jesús. Y una vida resplandeciente podrán vivir personalmente, aunque no sean influenciados por Jesús, con solo ir sobre Jesús. Jesús está conmigo y nos acercamos al Señor. Y de aquella manera, automáticamente aquello se resuelve y experimentamos aquello. Eso también podemos decir, Jesús lo hizo, ¿sí? En nuestra vida,
sea tristeza, angustia, preocupación, cuando tenemos. Si vivimos mirando solo ello, desde la mañana hasta la noche tendremos angustia, preocupación, nos dolerá la cabeza. Pero cuando nosotros volteamos la vista y leemos una página, cambia todo. Y cuando no, hay veces que no encaja nuestro corazón con mi esposa. La esposa quiere comprar ese necesito y, y no encajamos. Puede que ocurra ello entre el marido y la mujer, pero de acuerdo a cómo lo vayamos a entender es distinto. La esposa, si fuese mala, con el dinero, ¿qué es lo que tú quieres hacer otra vez? Pero si conocemos a la esposa, cuanto más conocemos, si la conocemos de manera más profunda, la vida de ustedes cambia y mejora. Mi esposa también. A veces lo hace de maravilla. Qué bien lo hiciste. Yo también. Soy pastor. Yo ni le sigo a la mitad. Yo gano, pero pierdo. El caso, perdí, pero realmente pierdo en las palabras. Y así me enojo. Y siempre nos peleamos. Yo también. Por más que veo a la esposa, mi marido, wow, se ha ensanchado su corazón. Creo que dirá eso. Es que cambiamos mucho la manera de pensar. Cuando el marido y la mujer vive, hay veces que tenemos dificultad por la falta de dinero, por el problema de los niños, o por la familia del marido, o por el suegro, o por la familia de la esposa. Hay muchos problemas. Y cuando vamos experimentando ello, lo más importante, el Señor Jesús murió por mí. Si pensamos en ello, aquello que es difícil desaparece por Jesucristo. Entonces, en lugar de estar en momentos angustiados, estamos en momentos pero de gozo. Diciendo ello, voy a ver el rostro de ustedes a ver si tienen más arrugas o menos arrugas. Sin lugar a duda, las arrugas se van a extender. Estudié mucho para predicar, ¿entienden? Nosotros tenemos desesperación, dificultad, problema. No hay nadie que deje de tener. Pero algo increíble. Hay mucha gente con edad, pero con esa edad ahora han vencido todo y han vivido. Cuando vemos ello, wow, es bastante bueno vivir, sí. Y uno tiene convicción, gozo, entonces tiene el espacio para poder hablar con el otro. Antes decían, esta persona vive muy bien, yo soy muy pobre, no tengo nada que decirle, pero no es así. Verdaderamente, cuando leemos la palabra, aprendí, leí mucho, memorizo mucha palabra. Cuando leo la palabra me encanta. Yo soy muy delicado y los pastores dicen, ay, qué delicado el pastor. Ellos lo dicen delante de mí. ¿Qué delicado? Yo dije lo que tenía que decir, porque ellos son compañeros que están a un nivel inferior. Sí, cuando pensamos en Jesucristo, por nuestro pecado murió el Señor, esta angustia no lo va a poder resolver. Es con solo pensar hasta ese punto. Entonces nos hacemos muy felices. El Señor sabe todo lo que yo hago. Y no es que no me conoce. Si no me ayuda ahora, ¿cuándo me va a ayudar? Las personas que están aquí, hay personas de 50, 40. ¿Cómo fue? Si ustedes han sobrevivido hasta ahora, haya sido difícil o fácil. Eso es increíble. Entre ustedes hay muchos amigos que murieron. Increíble que hayan sobrevivido hasta ahora. Viviendo la vida dentro de nosotros. El hecho que Jesús está con nosotros cuando lo creemos con el corazón. Nuestra vida se resplandece mucho más.
El Señor está en nosotros y tenemos que sonreír por si nos mire. Ja, ja, ja. Y así enojado, entonces Jesús se enojará. Yo me voy a ir. Escándalo, ¿verdad? Si me dice eso. Tenemos, a pesar de que tengamos el mismo problema, si la esposa se equivoca, nos enojamos. Ah, ¿cómo es que ni eso lo ha hecho bien? Porque se enoje, ¿se va a pegar el plato roto? ¿Sí o no? Tú has roto. Es la primera vez que veo que tú rompes plato. Pensé que no ibas a romper. Wow, ha subido el registro, el récord. Es cosa para reírnos. Y cuando vemos esta fe de creer en Jesús, somos seres humanos que tienen mucho pecado, pero el Señor Jesús murió por mi pecado y Él murió y resucitó. Pero cuando nos encontramos con el Señor Jesús, que quisiera yo decir, Señor Jesús, está sufriendo mucho por un hombre como yo. Yo no quería hacerlo así, pero me ocurrió esto. Señor, usted ha sufrido por nosotros. Si tenemos aquel corazón, estaremos muy agradecidos ante el Señor Jesús. Por más que sea la misma persona. Cuando uno entra dentro de este mundo del pensamiento y sale, el corazón se ensancha, uno tiene paz, uno tiene gozo y felicidad. Pero cuando terminamos de leer el Antiguo y el Nuevo Testamento, no hay espacio para permanecer la angustia, la preocupación. Si solamente leemos el Antiguo y el Nuevo Testamento al día, si lo hacemos despacio es difícil para terminar de leer todo en un día, ¿verdad? Todo el día no he leído, por más que no lea bien el Antiguo y Nuevo Testamento, con el solo hecho de leer, por más que no hayan entendido, es divertido cuando le llega el entendimiento. Eso queda en mi corazón. Y estamos con el Señor Jesús y tenemos esto como resultado. Qué bueno, ¿verdad? Es buenísimo. Mi esposa, mi madre, cuando terminó la guerra de Corea, mi madre falleció. Y mi hermana la mayor, ella hizo el papel de madre. Hace años murió. Y mi hermana la menor, a veces nos encontramos que está bastante lejos. No es simplemente hermana, cuando está conmigo. Si ella nos da buenas cosas, sí o no, sí. Sentimos agradecimiento. Y yo le trato bien porque soy pastor. Le siento, le hago sentar y le hablo la palabra así. El pecado fue lavado y cuando le hablo, sí, es así. Y ella se pone contenta. Qué bueno, ¿verdad? Ustedes también, sea el marido, la esposa. Es muy bueno, ¿verdad? En una ocasión, usted va a la iglesia, pero siendo sinceros, ¿usted sabe cómo el pecado fue perdonado? Algún día lo sabré, es cierto, algún día lo sabrá. Pero obtener el perdón del pecado es del corazón. No es que uno vea o no lo vea. Si Jesús murió por mi pecado, el pecado en mi corazón desaparece. Entonces, cuando vivimos la misma vida, Jesús está en mi corazón. Cuando eso lo tenemos dentro de nuestro corazón, con solo tener eso, se hace muy resplandeciente la vida. Cuando leemos la palabra, por cuando todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí cuando vemos, por cuando todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Vamos a poner otra vez la palabra así. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios.
se ve. Y después dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. El Señor Jesús, mi pecado, ahora Él murió por mis pecados, siendo justificado gratuitamente. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Señores, ¿son justos sí o no? Son justos. Por si se equivocan. Claro que puede equivocarse, ¿verdad? ¿Sí o no? Verdaderamente, Dios hizo eso para justificarme a mí. Y cuando pensamos en ello, el que vivamos la vida cambia en gran manera. Algunas personas me dicen esto y aquello, de que yo soy pastor, bromeando, y parece no broma, y parece que a veces deja de ser broma. Y yo también bromeo y le digo, sí, eso es muy bueno. Es muy bueno, sí. Algo más importante. Una persona que sufría en medio del pecado, cuando yo le explico, puedo creer que el pecado ha sido lavado por la sangre. Entonces, en toda su vida, esa persona se despoja del pecado cometido en toda su vida y puede vivir una vida resplandeciente. Por más que esto sea falso, es bueno. Pero no es algo falso. Esto es una realidad. Yo pude tener un gozo, una felicidad maravillosa en ese momento. Sí, hay dificultad. Sí, hay problemas, sí. Y algunos hermanos, ya no voy a poder seguir yendo, estoy cansado de ir a la iglesia. Sí, hay mucha diferencia de que esa persona venga o no venga, pero como fuese, debemos decir que venga. No tenemos que mentir. Y entonces detalladamente debemos explicarle. Entonces la gente va a cambiar de parecer. Ustedes que están sentados aquí, con el pensamiento que tienen, si quieren cambiar de parecer, con solo oír algunas palabras pueden cambiar, transformarse. Y alguien, si entra en mi pensamiento, es muy fácil de que con sus palabras me vaya llevando a lo que él dice. Pero ¿qué es lo importante? Pero el Señor Jesús está conmigo. Yo no tengo nada absolutamente. Yo vine para subirme al bus, pero no tengo ni 10 centavos. No puedo subirme. Pero de igual manera el Señor Jesús está conmigo. Aquel corazón, aunque parece absurdo, tenemos la valentía. A ver, vamos a caminar afuera. Nos encontramos con la gente que conocemos y el problema se resuelve. Qué agradecidos nos sentimos. El hermano vino y se resolvió fácilmente. Yo también. Así haré en ese hermano. Y surgiendo ese corazón, se embellece la relación con el prójimo, sí. Yo casi todos los días leo la palabra, sea mucho, poco, y con solo leer un versículo, muchas veces mi corazón cambia. Cuando ese corazón estaba en mí, después eso me hace pensar en Jesús, o cuando tengo un problema, me acuerdo de Jesús que está conmigo y cómo me cubrirá el Señor. Y cuando pienso en ello, tengo una comodidad, pero mucho más grande. Por más ocupado que estén, no tienen que ausentarse del servicio el domingo. Así puedo concluir, sí. Y cuanto más ustedes oyen, el corazón de ustedes se acerca a la de Jesús. Si el Padre está, pero está en Estados Unidos, nadie no podrá recibir el dinero.
estaremos más cerca de Jesús. Aunque sea pequeño, podrán apoyarse. Y si Él le ayuda, verdaderamente, yo, cuando tuve ese corazón del Señor Jesús, me ayudaba y pude experimentar mucho en gran manera. ¿Entienden? Anteriormente, cuando no tenía taxi, para el taxi tenía que caminar, cuando tenía pasaje. Se gastaba mi tenis, los calzados, pero nada era problema. Estoy caminando el camino de Jesús, estoy caminando con Jesús y me ponía feliz, estaba contento. A ver, prediquen a una persona, a un hermano, a una hermana. A esta persona recibirá, él podrá ir al cielo si viene a mi iglesia. Qué contentos estaremos. Este joven viendo a la iglesia, si recibe la salvación, si cambia, qué bueno será. Cuando pensamos, con solo oír la palabra de Jesús nos hace felices. En adelante, así será con ustedes. El Señor Jesús está conmigo. Pareciera como que nada, pero cuando realmente le llega una dificultad, si Jesús está conmigo, Jesús no sabrá esto, claro que sabrá. ¿Cómo voy a resolver ello? Vamos a ver. Vamos a agradecer. La vida se hace resplandeciente, se hace más sana y están felices, contentos. Una sola palabra que quiero decir. Se alarga la vida. ¿Correcto, sí o no? Cuando yo veía a mi esposa, ahora estoy mucho más cerca de ella. Ahora se ha ensanchado mi corazón. Mi corazón ahora, creo que la relación ha mejorado mucho más y para poder entender a ella, mi corazón se ha ensanchado más, que viene guiado a mi esposa. Creo que puedo pensar así. Señores, cuando tratamos a la persona o los ojos, por más que vemos el mismo reloj, ¿para qué se pone ese reloj? Hay gente que dice eso. Ay, qué lindo. El reloj es distinto. Es chiquito y no puedo ver la marca. Sea reloj, sea todo, es así. Sea el mueble, las cosas, la comida preparada por usted, la ropa preparada por usted, cuando se visten. Muchas gracias por permitirme ponerme esta ropa. No me refiero a esta ropa, es un ejemplo. Cuando ustedes viven la vida, no se aparten del Señor Jesús. En el corazón de usted, sea cual fuera la dificultad, el gozo, todo, cuéntenle al Señor Jesús. Señor Jesús, esto me ha ocurrido a mí. Antes de ir, el Señor va ordenando todo. Yo también tengo dificultad. Yo debería tener mucha dificultad, pero sin dificultad estoy trabajando como pastor y me siento agradecido. No debería decir ello. Todos ustedes yo quisiera que sean pastores, sean mujeres, hombres, convirtiéndose en pastores. Hay problemas, dificultades, pero cuando podemos bajar la cabeza y orar ante el Señor, ahora yo soy pastor. Un ser como yo. ¿Qué soy? ¿Por qué usted me ha elegido como pastor? Muchas gracias. Solamente tengo carencia, debilidades. Yo no hablo ni bien. Yo no puedo ni tratar de manera amable. No puedo ganar a las personas. ¿Pero por qué? Tenía un amigo llamado Chon Chung-nam. Este amigo realmente era guapo, inteligente. En fin, viviendo con él, yo me separé
Y después de un tiempo, pasó un tiempo y me fui a la tierra natal y mientras que hablamos, él me dijo, ¿oíste sobre Chungnam? ¿Dónde está? Él murió. Hasta antes de ello me dijo, ¿oíste sobre Chungnam? ¿Por qué? Chungnam se casó. Dice que se casó con una mujer muy, muy, muy guapa. Dice que la esposa quería participar a Miss Corea y desistió. Pero Chungnam también es muy guapo, le dije. Obviamente porque vive con una mujer guapa también. Y pasó 2 años y vino mi amigo y me dijo, ¿oíste sobre Chungnam? Se suicidó Chungnam. ¿Qué estás diciendo? Puede tener dificultad, pero ¿por qué se va a suicidar? ¿Está loco? ¿Sí o no? Cuando tiene dificultad, no es que siempre tiene dificultad. A ver, tengan hijos e hijas, ¿cuán felices serán? ¿Sí o no? Mi esposa se casó, nada, aunque no me haya dado nada, es increíble con que me haya permitido tener un hijo o una hija. Estoy muy agradecido. Claro, obviamente, si mi esposa se casa con otra persona, también se casa, pero puede tener hijos con otros, pero hay gente que no puede tener hijos o hijas. Me siento agradecido con solo pensar poquito a poquito. Yo, después de creer en Jesús, cuando vemos cómo otros se preocupan, aunque no hablamos así, en ese momento, al día siguiente le digo, ¿por qué estás preocupado? ¿Por qué no crees en Jesús? Jesús se va a poner en lugar de ti. ¿Por qué te preocupas? Jesús, ayúdeme. Entonces el Señor obra, ¿sí o no? Sí. La vida de vivir en Jesús me ha encantado. Cuando me peleo con mi esposa también. Ahora no tenemos ni fuerza para pelear. Pero al comienzo nos peleábamos. Había diferencia de opiniones. Pero mi esposa, es tan grande lo que ella me ha dado a mí. Yo también. Sí, es grandioso lo que me dio. Y también yo le di algo grandioso, le permití ser madre. Mi madre, mi esposa es preciosa, el marido también, pero cuando nos peleamos solamente pensamos en lo malo. Realmente cambiando de canal, tenemos que, si piensan esto, entonces terminaría la pelea. Nosotros estamos viviendo aquella vida. Mediante la gracia del Señor hemos obtenido el perdón del pecado, hemos obtenido la promesa, la paz, el gozo y hemos vivido con hijo e hija. No siempre, pero ellos pueden ser los mejores alumnos y hay niños buenos aunque no tienen buena nota. Hay gente que no tiene buena nota, pero tiene buenos aspectos en otro lado. ¿Es precioso, sí o no? ¿Cómo tendremos hijos sin la esposa? Absurdo. Por lo cual la esposa también es algo preciosa. Yo bien sé eso. No se imaginan lo amable que soy con mi esposa. Y no puedo expresar mi corazón, solamente cuando predico lo expreso. Amados, nosotros tenemos lo que se llama el corazón. Este corazón para que trabaje de manera sana. Mínimo, una vez al día tenemos que pensar en Jesús. Dentro del corazón de Jesús, cuando se forma el corazón, todo lo pensamos de manera muy positiva, con gozo, con agradecimiento. Esto puede que sea difícil. Si está el Señor, ¿por qué va a ser difícil? Esto es absurdo. ¿Por qué absurdo? Si el Señor lo hace, es posible. ¿Sí o no? Sí, señores, es así. No se imaginan lo agradecido que me siento por poder estar en el púlpito, porque para ser pastor no es algo fácil. No lo hago bien, pero digo, wow, yo soy pastor. Me siento muy agradecido. Por lo cual yo quiero pastorear con todo el corazón. A veces no me sale bien. Hoy en día hago así de manera ligera.
Señores, dentro de nosotros, el Señor Jesús siempre nos da la paz, la esperanza, el gozo para poder tener un mañana feliz. Cuando nos acercamos, nos apartamos de Jesús, tenemos más preocupación. Cuando nos acercamos, tenemos más gozo. Es una realidad. Por último, vamos a reírnos a menudo. ¿Qué tenemos que decir? Debemos poner los ojos en Jesús. Es tan grande lo que ha hecho por nosotros desde que murió en la cruz y nos respondió y ha criado bien a los hijos. Nos sentimos agradecidos. Que la gracia del Señor amado, deseamos que sea redundante en la familia de ustedes. Y por ese Señor Jesús tienen que estar felices. Y si tienen problemas con los hijos, si son cabezudos, ese hijo es precioso, ¿verdad? Estamos felices por ese hijo. Estamos contentos, bellos. También la hija, ¿verdad? Tenemos lo que se llama el corazón. Por favor, que Satanás no les quite el corazón. Les quita con algo que es desesperante. Parece que nada va a salir bien y les hace enojar. El Señor Jesús, si les sujeta el corazón de ustedes, hay luz, están felices y se hacen felices, alegres. Entonces tendrán una vida muy bendita. Mientras que vivimos, estamos más viejos. En adelante, no sabemos cuánto vamos a envejecer. 30 años más. Pero, ay, tiene tanta envidia. ¿Cómo puede ser pastor? Puede que digan, pero algún día iremos junto al Señor, despojándonos de esta carne. Ese día que vayamos en el reino del Señor nos hace felices, contentos, agradecidos, nos sentimos. Por eso, todos los hermanos de Gangnam son personas felices. ¿Están contentos? ¿Están felices? Esperamos que haya en la gracia del Señor y la vida que les queda hasta el día es bendito, precioso, y los hijos queremos que le vaya bien y que sea un gozo para ustedes. Vamos a orar. Señor amado, muchas gracias. Mientras que vivimos, aunque hay dificultad, el Señor siempre está con nosotros, nos bendice, nos ayuda. Le agradecemos. Señor, usted murió y se encargó de nuestros pecados y por nosotros nos dio el verano, la primavera, el otoño, el invierno y nos ha dado la gracia ante el Señor para que podamos vivir una vida bendita. Queremos que nos bendiga. Queremos obtener el gozo y que no se vaya la sonrisa de nosotros. Que la bendición inmensa del Señor pueda sobreabundar en todas las personas que están aquí. Que día tras día podamos vivir una vida bendita. Oramos en nombre del Señor Jesús. Amén. Muchísimas gracias.